Estás escuchando Ecos del Bosque, un espacio radial de la Corporación Agroambiental Verde Agua, creado para descubrir la magia de los bosques, aprender sobre reservas naturales, la biodiversidad de Jardín y el suroeste, y compartir historias que inspiran a cuidar el agua, el aire, el suelo y la vida que nos rodea. En cada episodio encontrarás experiencias de conservación y educación ambiental, mensajes que nos recuerdan que todos somos parte de un gran ecosistema, nuestro planeta Tierra. Ecos del Bosque. En la niebla, ojos de nube, deberías pisar como puma. Oyentes, bienvenidos a Ecos del Bosque, un programa creado por la Corporación Agroambiental Verde Agua para educar y reflexionar sobre la conservación ambiental. Agradecemos a la emisora Ondas de Jardín 96.5 MHz, la radio de la Villa Encantada, por permitir este espacio. Desde el lugar de sintonía donde todos ustedes se encuentren, los invitamos para que nos acompañen a conocer las acciones que protegen la vida. Y hoy precisamente nos acompaña en este espacio Elber Andrés Ledesma, director de la Corporación Verde Agua. Hoy conoceremos cuál es su accionar en el territorio. Elber, bienvenido. Hola Cristina, saludos a todos los oyentes y gracias a la emisora por este espacio tan importante para hablar sobre temas de conservación del medio ambiente. Bueno, y es que Elber es tecnólogo forestal, administrador ambiental y de los recursos naturales, un apasionado por la conservación y tiene además una gran experiencia laboral en el cuidado de la vida. Elber, empecemos entonces hablando de esos sueños. ¿Cómo surge Verde Agua? Bueno, creo que todo nace por un sueño de constituir una empresa que trabajara en pro de todos estos temas relacionados con el cuidado de este territorio que es el suroeste. Somos suroestanos. Antes del año 2014 yo trabajé con el sector público y tenemos pues un territorio donde hay una gran diversidad tanto de paisajes, de flora, de fauna, un territorio rico en aguas, un territorio biodiverso. En el suroeste hacía mucha falta tener organizaciones que se dedicaran precisamente a trabajar todos estos temas de conservación, el tema ambiental, el tema de las asesorías ambientales. Varios amigos veníamos hablando durante mucho tiempo pues sobre esa idea hasta que se logró materializar en el año 2014. Fue en el municipio de Andes y ahí varias personas tanto de Andes, Hispania y Jardín nos sentamos pues amigos que nos conocíamos desde hace mucho tiempo a constituir esta entidad sin ánimo de lucro que se llama Corporación Agroambiental Verde Agua. Bueno, Elber, ya usted nos ha indicado como un poquitico sobre esas acciones que ejercen en el territorio, pero específicamente, ¿cuáles son esas líneas de acción? ¿Qué es lo que ustedes piensan todos los días para trabajar por el bienestar del territorio? Estamos constituyendo esta organización día a día para ser un referente en temas de acompañamiento para trámites ambientales, para desarrollar procesos de licenciamiento ambiental, proyectos que tengan que ver también con la producción sostenible en los sistemas productivos, teniendo en cuenta que el suroeste es café, es aguacate, es ganadería, ¿cierto? Y que todos esos sistemas productivos deben de estar, digamos, equilibrados con el cuidado también del patrimonio natural que está asociado a estos sistemas. Poder hacer educación ambiental en diferentes niveles, principalmente con la comunidad pues, estudiantil, en zonas urbanas, en zonas veredales. No puedes descuidar lo que es el tema de la protección del territorio como tal, entonces defender ante proyectos que ponen en peligro la estabilidad de esta riqueza natural que tenemos. Bueno, ya tendremos otros espacios para enfocar y detallar más sobre estas líneas, pero usted menciona algo muy importante y es la educación ambiental. Entonces, cuéntenos un poco cómo se ha impactado el territorio del suroeste con las acciones de educación y también específicamente cómo se ha visto beneficiado el municipio de Jardín. Jardín es un referente muy importante en términos de esa concientización ambiental. Uno lo nota tanto en la zona urbana como en la zona rural. Entonces, digamos que no es algo que tampoco, todos esos procesos no han sido de la noche a la mañana, sino que otras organizaciones hay que reconocerles que muchos años atrás empezaron a hacer un proceso de concientización frente, por ejemplo, al cuidado del loro oreja amarillo, de la palma de cera, pero con el pasar del tiempo, pues siempre se ve la necesidad de seguir tratando el tema, de seguir sensibilizando a las nuevas generaciones para que de esa manera pues se siga protegiendo y conociendo lo que se tiene. Entonces hemos
sido muy importantes aquí en Jardín y en otros municipios, haciendo asesorías que tienen que ver con algunas problemáticas que se presentan en el municipio, como cuáles, por ejemplo, cuando hay contaminación del agua, cuando hay una quema, cuando hay un tema de cacería, cuando hay avistamiento de especies de la fauna silvestre o que están capturando animales para la venta. Digamos que somos también una asesoría frente a todos estos temas tan importantes, y al mismo tiempo, como estamos relacionados con otras ONGs que están presentes acá en el municipio y también con influencia en otros territorios, entonces también hacemos algunas actividades, sobre todo en algunas escuelas rurales, donde estamos siempre y cada día inculcando en los niños, en los profesores, todo este tema tan importante que es la protección del medio ambiente, y para ello también las redes sociales y todo el tema comunicacional tiene pues una fuerza bastante importante para que estos mensajes lleguen como a toda la comunidad. Entonces creo que hacemos un trabajo también conjunto, hacemos actividades también desde la misma organización a través de algunos proyectos puntuales, hacemos parte de la mesa ambiental, pero hacemos también de manera transversal un encadenamiento con las otras organizaciones y también con la municipalidad, en este caso con la alcaldía. Trabajamos de la mano para que todos esos temas tengan mucha mayor fuerza e impacto. Hablemos también de ese hijito, como usted lo menciona, que le han apostado durante mucho tiempo para que se sostenga y se mantenga, y es la Reserva Natural Verde Agua. Hablemos dónde está ubicada y un poquitico también de qué se hace allí. Sí, Cristina, es muy importante la pregunta porque, haciendo primero como un paréntesis, entre más personas hagan un proceso de conservación voluntaria desde sus predios y se vayan sumando muchos predios en muchas veredas, en muchos corregimientos, en muchos municipios, pues de esa manera vamos a procurar, digamos, la conservación ya a nivel de corredores biológicos y de integrar muchos municipios, porque esta es la misma cordillera occidental. Esta cordillera viene desde el eje cafetero, pasa por Jardín, después continúa por Andes, Ciudad Bolívar, Betania, y así mismo se va hacia Támesis, Caramanta. Entonces nos une la misma cordillera. Entonces, en ese sentido es importante adquirir predios para hacer conservación, cambiar el uso del suelo. Entonces, para el caso de nuestra reserva, que se dio en el año 2020, la consecución de los recursos a través de una donación que fue de parte de Douglas Knapp, de la Reserva La Esperanza, que está también ubicada aquí en Jardín. Pudimos comprar alrededor de 40 hectáreas, donde ya tenemos ese hijito, como tú dices, que es la Reserva Verde Agua, y donde estamos también trabajando diferentes acciones relacionadas con la conservación. También rompiendo el mito de que tener una reserva no quiere decir de que no se puedan hacer diferentes actividades productivas. Por el contrario, eso se puede hacer. Nosotros sí la tenemos destinada para la conservación, pero en muchas reservas la gente también hace producción sostenible. O sea, tienen cultivos, tienen pastos, pero obviamente dándole un valor muy importante a las áreas de bosque, y que sea pues actividades que no entren a deteriorar pues de la manera drástica el ecosistema como tal. Y seguiremos hablando de las acciones de conservación de Verde Agua, pero primero vamos a una cápsula educativa. Estás escuchando Ecos del Bosque, porque cada acción deja huella. Escucha, aprende y conecta. Estás en Ecos del Bosque, un espacio para cuidar la vida. ¿Sabías que en la Reserva Natural Verde Agua registraron en sus cámaras trampa unas 30 especies de mamíferos, como osos, pumas, mapaches, perros de monte y una gran variedad de aves? Los primeros registros se obtuvieron en el año 2014 y desde entonces se le apuesta a la investigación. Bueno, y estamos de regreso, y en la cápsula educativa escuchamos que en la reserva ya hay cámaras trampa. Ya se está haciendo un monitoreo y hay una investigación constante. Elber, hablemos por qué es importante tener cámaras en la reserva. Es muy importante esa actividad del fototrampeo, que es la utilización de unas cámaras especiales que funcionan a través de sensores con el paso de los animales. Entonces ellas se activan y hacen el registro de ellos durante las 24 horas del día, y uno puede instalarlas por lo menos de 1 a 3 meses, haciéndoles pues un continuo seguimiento a estos dispositivos que se instalan también con diferentes distancias y bajo un diseño pues que se hace previamente. Entonces, en el año 2019 hicimos el primer registro de oso anteojos o oso andino,
en nuestra reserva. Eso fue en marzo de 2019. Desde la investigación, ¿qué indica el poder observar especies? Eso habla de la calidad del hábitat, o sea, de qué tan importante es lo que se está cuidando allá. Porque las especies no todas las vamos a encontrar. Para el caso del oso anteojos o del loro oreja amarillo o muchas especies de plantas, ellas no están distribuidas en todas partes, pero como estamos hablando de una zona de montaña cerca a este sistema de los farallones del Citará, o también cuando ocurre con la cuchilla jardín támesis para el caso de jardín, entonces lo que nos va hablando es que son lugares que hay que seguir protegiendo o buscar la manera que se protejan mejor para evitar perder ese hábitat de esa especie. Bueno, y también se tienen alianzas o qué otros personajes, entidades, organizaciones están también trabajando con el fototrampeo que permita a Verde Agua realizar también sus estudios, sus análisis de cómo está precisamente el hábitat. Cuando, por ejemplo, un investigador se da cuenta de ese tipo de registro, entonces, ¿qué hace? Voy a montar un proyecto, voy a formular un proyecto y a buscar un recurso con una ONG internacional, y entonces con ese recurso voy a tener más cámaras trampa, voy a darle trabajo, por ejemplo, a personas de la zona para que ayude a instalar la cámara trampa, para que después ayude a revisarlas, para que se protejan, que no se las lleven, y pueda tener un estudio por varios meses. Y de hecho eso se está haciendo en este momento, por ejemplo, con un trabajo que desarrolla un investigador egresado de la Universidad de los Andes, que se llama Camilo Cepeda, y que ese proyecto de fototrampeo, de seguimiento, no del oso solamente, sino del tigrillo nebuloso, está financiado por una ONG internacional, y ahí, por ejemplo, se va a poder tener mucha más información precisa de todas estas especies. Y entonces otra organización o una empresa en su momento también va a decir: yo quiero apoyar este tipo de proyectos, yo quiero apoyar a la Corporación Verde Agua, voy a apoyarles un proyecto para que desarrollen este tipo de actividades, y de pronto hacer un trabajo comunitario para promover también el cuidado de la especie con los vecinos, también de romper mitos frente a presencias de animales que puedan generar temores porque pueden atacar animales, el caso pues de los felinos, pues como para romper a través de un proceso de sensibilización como todos esos mitos que tiene la gente frente a estas especies. Entonces el proyecto de conservación va a tener un impacto regional, y las comunidades pues van a continuar haciendo sus actividades con las cuales usted tiene su sustento económico, ¿cierto? Porque como decía ahorita, lo importante es que usted tenga como un equilibrio entre lo que está conservando, cómo está produciendo, pero lo más importante es el bienestar de las personas, de quien vive ahí o alrededor de estos lugares tan importantes para cuidar. Bueno, y algo muy claro que nos está dejando este espacio, y es contarle a la comunidad la responsabilidad que todos tenemos precisamente para cuidar, conservar y apoyar ese tipo de iniciativas como la que tiene Verde Agua. Desde el 2019, que usted mencionaba que era el primer avistamiento, que fue un oso, después de esta fecha, ¿qué otras especies se han podido observar? Han sido varias, sí, pues principalmente uno con las cámaras trampa trata de registrar mamíferos, pero también muchas veces se puede lograr el avistamiento de aves, que es muy difícil observarlas porque habitan dentro del bosque, porque no es fácil a través de los otros tipos de trabajo pues en campo. Entonces, para el caso de mamíferos, lo que es el olinguito, perro de monte, cuzumbo, mapache, puma, tigrillo, diferentes especies de ratones de monte, zarigüeyas, lobos. Entonces el listado, que hace un trabajo más, las 50 salidas que ha desarrollado Sebastián Berrío, por ejemplo, que es uno de nuestros coinvestigadores, él es el que ha consolidado por lo menos alrededor de unas casi 30 especies de mamíferos en solamente 40 hectáreas. O sea, es un territorio, es un refugio ahí, es un pequeño refugio para una cantidad muy importante de fauna. Hasta el momento hemos registrado alrededor de unas 141 especies de aves, pero este inventario puede aumentar por lo menos a 180 especies si hacemos un trabajo mucho más riguroso en cuanto a explorar las especies de hábitos nocturnos, y también registrar las especies que son migratorias, las que vienen desde Norteamérica, de Canadá, Estados Unidos y México en ciertas temporadas del año, principalmente desde el mes de septiembre hasta el año siguiente, el mes de mayo. Nos visitan muchas especies también de aves migratorias. Eso también es importante pues señalar, que hay que hacer un monitoreo constante de las aves. También el tema de plantas, lo que son todos estos registros se montan a una plataforma que llama Naturalista, donde también se tiene como un consolidado de esta información, y permite el apoyo también de diferentes investigadores que saben sobre
esos temas también sobre los hongos, sobre insectos. Entonces es como todo un abanico de posibilidades, porque estos pequeños edenes de la vida, como son estas reservas, tienen un potencial muy grande para ser estudiadas, y también para ello uno desde la organización trata de enlazar, por ejemplo, en las universidades, los investigadores, jóvenes que están muy entusiasmados con todos estos temas, porque allí es donde se pueden llegar a conocer, investigar, monitorear, para tomar buenas decisiones en cuanto a los temas de conservación de las mismas especies. Bueno, y hablemos también un poquitico sobre el tema de la reforestación. ¿Cuáles son esas especies, por ejemplo, que en este momento se están conservando en la reserva? Sí, allá tenemos un proyecto muy importante financiado por la Fundación Grupo Argos, que es un proyecto de restauración donde se siembran árboles donde anteriormente era ganadería. Se ha dejado quieto, y desde hace ya 2 años se sembraron por lo menos 10.000 árboles de unas 15 especies que son propias de la zona. Por ejemplo, que el roble de tierra fría, que por ejemplo los migüitos, que el yarumo, los dragos, especies que crecen rápido y que después le dan paso a otras especies mucho más valiosas, de las maderas finas que llamamos. Entonces, a través del proceso de reforestación y restauración, vamos dándole una ayuda a esos sitios para que se conviertan en un bosque. Entonces es muy importante, porque también ahí uno brinda trabajo a la comunidad, y a futuro se espera que con el acuerdo de conservación que se tiene firmado con Fundación Grupo Argos, pues se pueda también después retribuir económicamente, a través de la venta de bonos de carbono, recursos que ingresen a la corporación para cubrir gastos pues que requiere pues este tipo de predios, porque igual como cualquier finca también demanda pues unos recursos económicos para poder sacar adelante todas las actividades que requiere el cuidado del mismo predio. Bueno, y es que todas estas acciones que menciona Elber no se logran solo con comunidad, y es que se cuenta con un equipo de profesionales que le vienen apostando a la investigación, a la conservación desde sus quehaceres. Es el caso, por ejemplo, del biólogo Sebastián Berrío, un joven coordinador de investigación y monitoreo, gran apasionado a la fotografía y a la naturaleza. Vamos entonces con esta sección de relatos. Historias que nacen del bosque. Voces que cuidan la vida. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Berrío Montoya, soy biólogo y hago parte de la Corporación Verde Agua. El día de hoy les voy a contar un poquito acerca de mi profesión y cómo está relacionada con todo este proyecto tan bonito que tenemos en la Reserva Natural Verde Agua. Lo primero es cómo llegó la biología a mi vida, qué me inspiró para dedicarme a la naturaleza. Bueno, esto empezó desde hace varios años, cuando yo estaba muy pequeño y mi papá me invitaba al bosque a ir a organizar cosas de la finca. En esas caminatas podía conocer muchos animales, muchas plantas que había, y también me acuerdo que había un programa del profesor Yarumo que daban en el Canal 1. Una vez dieron un episodio sobre las aves de la zona cafetera, y yo cuando terminé de verme ese programa salí al patio de mi casa y me di cuenta de que lo que decían en el programa era verdad, que evidentemente teníamos muchas aves que para mí, a mis creo que 11 años en ese entonces, habían pasado desapercibidas, pero luego de conocer que había gente que las estudiaba me empezó a llamar mucho la atención. Aproximadamente en el año 2014 fue cuando empecé como con más constancia en todo el mundo del avistamiento de aves y de la biología en algunos proyectos del colegio. ¿Qué me motivó a unirme a Verde Agua? Principalmente la idea de la conservación. Me parece que es una propuesta muy bonita, muy valiosa, y es de admirar el hecho de querer conservar hectáreas de bosque amenazado, como ocurre con la Reserva Natural Verde Agua, ubicada pues en la vereda Monteloro. Es un proyecto con un propósito a largo plazo, y es recuperar el corredor de conservación que se ha perdido en esta zona, porque en ese momento no hay conectividad directa de bosque entre el norte de los farallones del Citará y la zona
de Salgar, Cerro Plateado. Entonces es un proyecto muy interesante porque es la base, por así decirlo, para permitir la recuperación de la conectividad ecológica en este lugar. Para mí los proyectos más significativos que he vivido en campo han sido sobre todo las revisiones de cámaras trampa cuando encontramos algunos animales que no esperábamos, como lo es el puma, el oso andino y especies similares. Pero también de todo el trabajo con Verde Agua me llevo los talleres que hemos realizado en muchos municipios y todas las experiencias que hemos podido compartir en estos lugares. Entre 2021 y 2022 estuvimos en un proyecto con algunas reservas de Salgar, de Andes, de Betulia. Entonces fue muy gratificante porque pudimos conocer unas personas con una inmensa calidad humana que nos han abierto sus puertas para investigar y conocer lo que hay en estas zonas de la cordillera occidental. Volviendo un poquito más al tema de las investigaciones y monitoreos, pues en la corporación yo me he encargado de hacer el inventario general de las especies de la Reserva Natural Verde Agua y de participar también con la instalación y revisión de cámaras trampa. ¿Todo esto para qué sirve? Porque permite tener la línea base de lo que tenemos en la región, ¿cierto? Como si fuera un catálogo de las cosas que hay, y eso es muy importante cuando uno quiere, por así decirlo, organizar la casa, ¿cierto? Hay que saber qué hay, cómo se puede manejar lo que hay, en qué estado de amenaza está, y eso es un proceso constante, permite tener un punto de comparación para el futuro. Nos ha permitido registrar especies amenazadas como el oso andino, el puma, pero no solo eso, sino muchas especies de mamíferos que no esperábamos, como el armadillo cola de trapo, como muchas especies de mamíferos pequeños, como podría ser la comadreja, como podrían ser algunas marsupiales. Eso me parece muy interesante. Y por otro lado, me gustó mucho cuando pudimos registrar en la reserva el quetzal, que es una especie de ave muy bonita que tenemos el privilegio de tener allá en la reserva. Y por supuesto el año pasado, cuando estuvimos en el inventario de orquídeas con Esteban Domínguez, logramos obtener un listado de orquídeas que no esperábamos para nada encontrar, más de 130 especies de orquídeas en una zona relativamente pequeña. Y también me gusta mucho eso porque permitió que uno de los participantes de esta expedición se encarretara, por así decirlo, con las orquídeas, y hoy es una persona que está trabajando con el tema, y hablo de John Fernando Taborda, a quien le mando pues un saludo si escucha esto. Entonces eso es como algo de lo que me llevo de todos estos trabajos y de todas estas salidas. ¿Qué significa para mí fotografiar la naturaleza? Para mí significa tranquilidad, significa una conexión con los seres que hay, y no solo con los seres vivos, sino también con los elementos inertes, entre comillas, del entorno que tenemos, como paisajes, como grandes cerros tutelares que son, digamos, la base de toda esta biodiversidad, donde la biodiversidad se ubica. Entonces me parece que fotografiar la naturaleza es un ejercicio de conexión, identificar y reconocer que hay elementos en el entorno que conviven con nosotros, y por otro lado es como si fuera un álbum de fotografías, pero no visto como coleccionismo, sino como realmente conocimiento, porque uno aprende cuáles son las plantas medicinales, cuáles son los animales en riesgo, aprende las diferentes formas que tienen las especies. Entonces eso es muy interesante porque permite ver, una vez uno ha recorrido un lugar, permite ver todo con ojos diferentes. Me ha marcado el encuentro que tuvimos hace mucho tiempo con el águila real de montaña, una especie que cuando estábamos empezando nuestros registros en la zona de los Farallones, no pensábamos que tuviéramos esa especie en la zona, y prácticamente nos llegó como a un árbol, en un árbol a 3 metros de altura, y yo estaba con un amigo, estábamos pajareando y llegó de la nada, y la verdad eso pues todavía no me lo explico, y fue como, no sé, yo digamos que no le he encontrado pues como explicación más allá de lo bonito, o prefiero pues como
como pensar así de que fue como un lindo encuentro que nos permitió esa especie ese día. Y obviamente me ha marcado porque desde eso he tratado también de colaborar en la conservación del águila real de montaña. Bueno, el mensaje que yo les doy es que no dejen de interesarse por este mundo porque realmente el futuro está en la conexión con nuestro planeta, y obviamente no solo es por no perder cosas valiosas, sino también porque es una experiencia diferente de conexión, de encontrar verdaderamente el propósito, porque muchas de nuestras vidas incluso resaltamos que giran en torno a esto. Estás escuchando Ecos del Bosque, porque cada acción deja huella. ¿Qué otros profesionales hacen parte de Corporación Verde Agua? Sí, esto es un equipo muy importante que está integrado por mujeres y por hombres comprometidos con el tema de la conservación, y también muchos de ellos son de aquí, de la región del suroeste. Entonces quiero destacar a Adriana Mallorquín, que ella, aunque es del Tolima, lleva ya varios años apoyando los temas, sobre todo de la red de reservas, que en otro momento hablaremos de ese proceso colectivo de conservación. Una persona muy comprometida también con ese puente que se hace con todas estas personas, organizaciones y familias que muchos les dicen locos de la conservación, pero pues que están haciendo una labor muy bonita de cuidar la vida en el suroeste. El trabajo, como ya tú mencionabas, de Sebastián Berrío, ¿cierto? Como lo decía ahorita en la entrevista, es una persona también muy admirable, muy comprometido desde hace mucho tiempo. Sebastián es investigador desde hace más de 10 años y estamos hablando desde que estaba en el Colegio Farallones de Ciudad Bolívar. Suani López es una chica que empezó a hacer sus prácticas cuando estudiaba tecnología agroambiental, y después también se ha ido formando poco a poco con la corporación y nos ha apoyado en muchos temas de educación ambiental, en el tema logístico, en el tema de programar los talleres en diferentes municipios. Es una persona también muy entregada, pues, y de mucho apoyo con la corporación. También hemos tenido apoyo de Eduard Guarín, formado en el tema de ecología y turismo, y muchas más personas que han pasado por la corporación. También recordará que aquí también fue muy importante el apoyo de Mónica Jaramillo, que es una emprendedora en temas de ecoturismo aquí del suroeste, específicamente de Jardín. Libardo Echeverry, también hace parte de la corporación Ana Cristina Velázquez, en su momento también estuvo Joana Villa, Edison Vanegas, y así muchas otras personas que han estado a través de diferentes proyectos. Y hoy tenemos pues el apoyo de ti, Cristina, en la parte comunicacional, que también ha sido muy muy importante para nuestro proceso de crecimiento del día a día. Ese es más o menos como el equipo que ha conformado la Corporación Verde Agua. Bueno, es que realmente es un equipo comprometido por llevar ese mensaje de conservación ambiental, pero no podemos despedir el ver este programa sin precisamente dejarle ese mensaje a quienes nos escuchan, niños, jóvenes y adultos que nos siguen a través de la emisora de Jardín, para que les digamos, bueno, cómo desde sus casas pueden conservar, cómo desde las escuelas, cómo desde sus quehaceres y su accionar diario pueden aportarle un granito de arena a la conservación ambiental. Desde el casco urbano, pues simplemente preguntarse de dónde viene el agua con la cual nos bañamos y hacemos la utilización con la que hacemos los alimentos del día a día, pues vienen de estas montañas tan bonitas que en este caso la quebrada que surte nuestro acueducto en Jardín es la quebrada La Mendoza, que viene de la cuchilla Jardín Támesis. Y la gente del campo es una gente privilegiada porque todas las veredas, por ejemplo, de Jardín y municipios vecinos, digamos, están llenas de vida, donde el verde es de todos los colores y donde hay un uso de la tierra, donde el día a día la gente sale a coger café, salen a ordeñar sus vacas, salen a coger aguacate, salen a hacer una cantidad de actividades y están en constante armonía con ese territorio, ¿cierto? Entonces la invitación es para seguir cuidando eso que todavía disfrutamos del día a día en todos estos rincones tan bonitos de este suroeste. Y es que, como decimos, es el cuidado de nuestra casa común. Entonces es la invitación para todos ustedes oyentes. Recuerden que estamos en sintonía con Ondas de Jardín 96.5 MHz, la radio de la Villa Encantada. Esperamos que sigan en sintonía con nosotros en este espacio y hasta la próxima. Esto fue
Ecos del Bosque, una producción de la Corporación Agroambiental Verde Agua para conectar a las personas con la naturaleza y su territorio.